Esta es la segunda parte de este caso que titulamos La bebé de la mochila, crimen en México. Durante la pandemia, fue encontrado debajo de un puente en una mochila el cuerpo de una bebé con signos de maltrato. La madre fue quien la abandonó ahí. Ella era víctima de trata de personas, ella era víctima de maltrato y por eso nos acompaña Daniel Flores. Él es psicólogo social, maestro en criminología con formación en psicología forense por parte de la Fiscalía de México. Él tiene 11 años de experiencia y trabaja en la unidad de peritos en psicología forense. Daniel evaluó psicológicamente a la madre de esta bebé, él la entrevistó, también escribió el dictamen. Es la fuente principal de esta investigación y aquí estamos en esta segunda parte. Agradecido con Daniel por acompañarnos y darnos la oportunidad de entender este caso junto con él. A ustedes que nos escuchan, los invito para que se suscriban, para que nos sigan y para que no se pierdan ningún detalle de Asesinos en Serie. Soy José Manuel Arrieta y aquí desenterramos los secretos de las mentes más retorcidas de la historia. Ya le preguntamos a Daniel cómo llegó el caso a sus manos. Ya entendimos una parte del caso. Y ahora llegamos al punto más doloroso, el de la bebé. Tenía 2 meses. La madre dice que él la maltrataba, que la encontraba con golpes, chichones, un bracito roto. Le pregunté a Daniel si una persona normal puede hacerle esto a una bebé. Por supuesto que no, una persona normal se preocupa por los seres indefensos, pero volvemos a la situación, muy probablemente cuando has sido blanco tú también de violencia, te cuesta menos trabajo ejercer esa violencia hacia los demás. ¿Por qué? Porque incluso estás enojado con tu contexto, estás enojado con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, y si notas y ves a alguien en quien puedes desquitar esa violencia, ese enojo, pues generas esa violencia contra esa persona. Desgraciadamente, y creo que no ocurre solamente en México, sino es un factor, me imagino, común en toda Latinoamérica, yo creo que también en Colombia, en tu país, amigo, ha de ocurrir que los niños desgraciadamente son los seres más vulnerables en cuanto a este tipo de violencias. Entonces este sujeto, además de usarla a la víctima, a la mamá, para que trabajara en el sexo servicio, pues también a través de su hija manipulaba a esta persona, porque pues ella salía a trabajar en el trabajo sexual y él se quedaba en casa cuidando, entre comillas, a la bebita, y en sus cuidados pues obviamente estaba contradictoriamente el maltrato, ¿no? A través de eso también manipulaba a esta mujer. Incluso desgraciadamente cuando el cuerpo fue encontrado el cuerpo de esta bebé fue encontrado, pues tenía signos de otros tipos de maltratos, entre ellos una posible fractura que ella misma refiere que ya con anterioridad había tenido. Así que pues desgraciadamente los bebés, los niños son los que a veces llevan la peor parte en estos contextos de violencia social. La bebé murió en el cuarto. La madre intentó reanimarla. Él no la dejó llevar al hospital. Le pregunté a Daniel qué pasa por la cabeza de un hombre en ese momento. Desgraciadamente yo no pude evaluar al sujeto, pero efectivamente es una pregunta súper interesante, ¿no? Para por lo menos saber qué pudiera sentir ese sujeto en aquel momento.
pero aproximándonos únicamente teóricamente y bajo mi experiencia, yo te podría decir que es un sujeto pues con poca capacidad empática, ¿no? Te mencionaba que la niña ya tenía signos de maltrato previos y de hecho el sujeto no dejaba que fuera atendida por médicos. ¿Por qué? Pues porque obviamente iba a ser retenido, o al menos eso debió de haber ocurrido. Al notar que un niño tiene signos de violencia, se debe de activar el protocolo de protección a las infancias y debía de haber sido retenida esa bebé e investigar, obviamente antes de que sucediera lo que ocurrió. Aquí también podría yo y quisiera mencionar que desgraciadamente este bebé nació en la pandemia, en el año de la pandemia, y de hecho salió del hospital sin mayor documentación, sin mayor registro. Desgraciadamente, y esto nos debe de doler como sociedad, ese bebé nació siendo nada, ¿vale? Y suena fuerte y es terrible, pero así nació y así creció en sus cortos 2 meses de vida esta pequeña bebecita. Él la obligó a meter el cuerpo en una mochila y abandonarlo debajo de un puente. Le pregunté a Daniel qué nivel de deshumanización hay que tener para hacer eso. Pues altísimo, ¿no? Tal cual, como bien lo refieres, es una deshumanización terrible en la cual pues te importe nada el que hayas hecho un crimen de esa naturaleza, es decir, meterte con un ser tan indefenso como es un bebé y tener la poca capacidad humana, sensible, empática, de simplemente echarla a una mochila y además solicitar que la vayan a abandonar, ¿no? Es terrible, es doloroso, terrible. Y repito, aquí no solamente es cargarle a él la culpa, que obviamente la tiene, sino a todos nosotros como sociedad. ¿Cómo dejamos que ocurra eso? Es una cuestión terrible. La madre cargó con ese secreto durante años. Le pregunté a Daniel cómo se vive con algo así y qué le hace eso a una persona. Pues exacerbar los malestares, todo lo que ya tienes como sintomatología por el trauma y el maltrato que ya llevas en tu vida, pues esto lo exacerba. Lo exacerba y no es raro que cuando encuentras a ese tipo de personas que han sido víctimas constantes de violencia, lo que hace la mente, el mecanismo de defensa habitual para este tipo de agresiones constantes es la escisión, es decir, el olvido de sí mismo. La persona poco a poco deja de ser sensible. Sí, ciertamente tenía crisis de ansiedad, ciertos patrones, pero poco a poco la persona deja de ser sensible en cuanto a sus propias emociones. ¿Para qué? Para que no le afecten y para poder seguir viviendo. Eso aunado al hecho de ejercer el trabajo sexual constantemente, diariamente. Imagina que diariamente tu cuerpo es penetrado por otras personas. La única forma de lograr eso y conseguirlo es haciendo como que no pasa nada. Entonces la persona se empieza a retraer, empiezas a generar lo que se conoce como un aplanamiento afectivo. Es cuando las cosas ya no te duelen, ya no sientes nada, no sientes dolor. Y sin embargo, había momentos de estrés máximo en la cual la persona esta víctima llegaba a sentirse mal, chantajeada, y justamente en algún momento en el cual ya no soportó esos chantajes, esas crisis de ansiedad, pues se fue a entregar. Ella misma lo dijo, yo me vine a entregar. Ella no fue a denunciar que fuese víctima, fue a entregarse por la desaparición, o más bien por el homicidio de su niña y el abandono, como mencionábamos al inicio, debajo de un puente. El dictamen de Daniel tenía un objetivo: determinar el daño para pedir reparación. Le pregunté qué daño encontró en esta mujer. Y justamente ese daño que te ocasiona el ser víctima de violencia constante,
¿vale? Es un daño, es una sintomatología psicológica y ya no solo psicológica, te impacta a nivel somático, es decir, en tu cuerpo. Cuando una persona ha sido constantemente víctima de violencia, se conoce como un trauma constante o trauma también complejo, en el cual la persona tiene crisis de ansiedad, sudoración de manos, ya no duermen muy poco, tienen pesadillas, se transforma, se trastoca completamente la personalidad, valga la redundancia, de una persona que ha sido blanco de tal nivel de violencia. Se pueden desencadenar un sinfín de consecuencias por este tipo de conductas. Ella tiene ataques de ansiedad, insomnio, culpa, sentimientos encontrados hacia él. Le pregunté a Daniel, ¿cómo se trata eso? ¿Y cuánto tiempo puede llevar? ¿Cuánto tiempo? De hecho, yo te podría decir que bajo mi experiencia son consecuencias que te van a durar toda la vida. Es decir, yo soy de la opinión que personas con trauma complejo deben de estar en tratamiento psicoterapéutico, incluso muchas veces farmacológico, durante toda su vida. No es posible reparar eso. El trauma psicológico como tal es un impacto muy, muy grave. Es como en medicina, tal cual, el trauma es un golpe, ¿vale? Pero en medicina, por ejemplo, imagina un golpe que te ocasiona una fractura. Entonces esa fractura va a generarte una lesión que tiene que ser intervenida. Y bueno, te ponen tu plaquita, te hacen la operación, la cirugía y ya está. Pero requieres tratamiento, rehabilitación, recuperar la movilidad. Sin embargo, la lesión allí va a estar. Igualmente, el trauma psicológico es una lesión que siempre va a estar allí y que a veces puede dejar de doler, ¿sí? Pero en algunos momentos, en algunas situaciones contextuales, sociales, emocionales, te desencadena de nuevo alguna sintomatología. Entonces sí, son daños irreparables, francamente. Aquí llega la pregunta del millón. ¿Cree Daniel que ella puede recuperarse? ¿Una persona con ese historial de abuso y vulnerabilidad puede construir una vida normal? Esta fue su respuesta. Es difícil, muy difícil que alguien se pueda recuperar al 100% de esto, porque como hemos visto, tienes que modificar un montón de cosas. Y desgraciadamente, este tipo de víctimas, podría atreverme a decir que desde que nacen tienen esos patrones adversos. Entonces, aquí tienes que modificar su familia, su educación, tendría que volver a educarse, a estudiar otras cosas. Y desgraciadamente, pues la genealogía de este tipo de conductas, pues a ella también la llevó a la cárcel. Vale decir que ella también está enfrentando la condena porque finalmente, además de ser víctima de la trata de personas, se le comenzó un juicio por el homicidio o la coparticipación del homicidio de su niña. Entonces, imagínate, es una persona que actualmente está tras las rejas, pues imagina todo lo que debe de llevar. Desgraciadamente, pues en México no se lleva un tratamiento psicoterapéutico especializado y enfocado personalmente a los agresores. Y pues, ¿qué te digo? Desgraciadamente esto puede que continúe, o más bien es una persona que pues nunca se va a recuperar. También le pregunté a Daniel qué le diría a alguien que está pasando por una situación similar. El hecho es que como sociedades complejas que tenemos, en las que vivimos actualmente, no es raro que esto esté ocurriendo en este mismo momento, ¿no? En las grandes ciudades. Y yo lo que podría decir es que cuando notes que alguien está en una situación así y la puedes ayudar, hazlo, ¿vale? Puede que es muy común que digan, pero pues al poco rato regresa, ¿no? Con su agresor se le dice y no entiende y regresa. Que la ayuda no quede en ti, ¿vale? Es decir, si tú notas que alguien requiere ese tipo de ayuda, pues refiérele que hay instituciones, actualmente hay muchas sociedades civiles que se dedican a eso, ¿no? Ayudar a mujeres violentadas
Y yo diría que si conocen a alguien que tiene este tipo de patrones, pues se le brinde cierto apoyo. Si ella o la persona víctima no lo toma o no lo aprovecha, bueno, al menos la ayuda se le está ofreciendo, y más aún si es alguien muy cercano a ti, esfuérzate en ayudarle, porque muchas veces, como hemos visto en este caso, la dependencia emocional no te deja actuar, y lo que requieres es que se te brinde esa ayuda. Daniel lleva años haciendo esto. Ha visto lo peor de la condición humana. Le pregunté si este caso lo afectó y cómo se vive siendo psicólogo forense en un país donde estos casos son cotidianos. Para ser franco, hay casos que afectan más que otros, pues por su nivel de violencia o por el nivel de empatía que tienes con las conductas, ¿verdad? Entonces, yo creo, qué bonita pregunta, porque para empezar, yo sí soy de la idea de que para ejercer esta profesión, pues se requiere convicción y una gran vocación. A mí me encanta, cada día amo más mi profesión, y curiosamente yo creo, esto va a parecer contradictorio, pero al menos así a mí me ha funcionado. La mejor forma de ser y ejercer esta profesión es estar lo más lejano a ella. Y lo digo lo voy a explicar. Yo trabajo lo necesario, mis casos, y en cuanto puedo me desaparezco de mi trabajo, me olvido de él, en el sentido de que hago otras cosas, ¿vale? Trato de no estar pensando en ello, y sí tengo lo que se llama conductas de autocuidado, que para mí son indispensables. Yo creo que si no las tuviese, no amaría como amo mi profesión. Procuro meditar, tener actividad física regular, constante, es obligación para mí. Además me encanta también, me voy a las montañas, me desaparezco, me trato de olvidar de esto porque es como un enjuague mental, ¿no? Tener todo este tipo de conductas, actividades que te hacen que no te afecten tan severamente. Y obviamente sí tengo ciertos momentos en los que también yo asisto a psicoterapia, me trato, y bueno, es parte de, y como te decía, pues es difícil. Hay que aceptar que este tipo de conductas se dan desgraciadamente con mucha frecuencia, y bueno, hay que estar capacitados para ello, ¿vale? Cuando decía que me alejo de mi trabajo, no me refiero a olvidarme, y que no, también incluye estar siendo constantemente capacitado, aprendiendo. De hecho, incluso, por ejemplo, a mí me ayuda mucho leer y a la vez escribir. Muchas veces publico mis casos, con sus, obviamente, discreciones, de como aquí lo hemos hecho, ¿verdad? De información confidencial, etcétera. Y eso me ayuda mucho. También compartirlo con compañeros, platicar de ello, es muy, muy rico, te enriquece a nivel profesional, personal. Y bueno, básicamente eso es lo que hago como psicólogo forense, mi querido José. Para terminar, le pregunté a Daniel qué cree que falló y qué tendría que cambiar en la sociedad o en el sistema para que casos como este no vuelvan a ocurrir. Es una pregunta bien compleja. Son tantas cosas las que habría que cambiar, las que tienen que cambiar. Yo soy alguien convencido de que las cosas tienen que ir mejorando. Por ejemplo, el dar a conocer, como te decía al inicio de este programa, dar a conocer esta información, más allá también de alimentar nuestro natural morbo como humanos, como psicólogos, etcétera, es aprender de ello. Y como te decía, lograr una prevención de los mismos. Cuando tú ves a una persona que está en estas situaciones de vulnerabilidad, tratar de ayudarla, tratar de hablar con ella, referirla a instituciones. Y yo sé que es bien difícil, pero confío en que en algún momento lleguemos a ser sociedades más empáticas, más amorosas, y que frenemos este tipo de violencias. Yo
soy una persona convencida de que buena parte de este nivel de violencia en el que estamos como sociedades tiene mucho que ver con el consumo de cosas y de bienes materiales. Yo creo que en el momento en el que nos volvamos seres más espirituales, más conformes, y no conformismo, digo conformes y más bien diría agradecidos con lo que tenemos, yo creo que seremos una mejor sociedad en ese punto, en ese momento, y en el cual seamos más críticos de nosotros mismos y de lo que hacemos y consumimos. Y con ello me refiero a productos, bienes, servicios. Hay muchas cosas que no necesitamos, pero que se nos han generado como necesidades. Y eso nos hace ser personas competitivas, violentas, agresivas. Creo que hacia ese aspecto tendría que estar enfocado nuestro cambio como sociedades. Y desgraciadamente creo que todos hemos fallado como sociedad en cuanto a casos como este. Así que espero que de algo sirva pues el conocer y difundir este tipo de casos para prevenirlos. Hasta aquí el caso de la bebé encontrada debajo de un puente en la Ciudad de México. Una historia que no es solo un crimen, es un retrato de la fragilidad humana, del abuso, del abandono y de un sistema que llega siempre tarde. Le agradezco profundamente a Daniel Flores, psicólogo social, maestro en criminología, con formación en psicología forense por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, por compartir su experiencia y ayudarnos a entender desde la ciencia lo que hay detrás de este caso. Ha sido un gran gusto poder compartir esta experiencia, este caso, y como te decía, que ayude a prevenirlo, a observar casos similares y actuar en la medida de lo posible antes de que ocurran cosas mayores y más tristes. Un gusto, te agradezco también yo a ti por invitarme y bueno, un saludo a toda tu audiencia, a ti y bueno, nada más que agregar. Gracias y hasta pronto, amigo. Si te gustó este episodio, suscríbete, compártelo y coméntalo. Y si quieres apoyar este podcast para que pueda seguir investigando casos como este, el enlace de donación está en la descripción. Yo soy José Manuel Arrieta. Recuerda suscribirte y déjame una reseña. Nos escuchamos en el próximo episodio.